Sebastián Taramasco, bueno, un placer que estés con nosotros en este mediodía. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿no? Bien, esperando ansiosamente, al igual que creo que ustedes y la gente que nos está viendo, que retomemos, ¿no? Bien, tenemos una batería de preguntas sobre jugadores, sobre decisiones y todo, pero queremos ir a algo más macro, que es cómo analizás hasta ahora el año de Nacional. ¿Es bueno o es malo? El año de Nacional, desde el punto de vista de los resultados puntualmente y si vamos más al específico de los resultados de nuestro primer equipo, creemos que no hemos tenido un año global, desde el punto de vista global, como queríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la actuación que tuvimos a nivel internacional fue buena. Nos quedamos con ganas de que sea un poco mejor. Creo que todos coincidimos en que estuvimos muy cerca. Y estaba dentro de lo planificado. Se logró por lo menos el pasaje a octavos, que en una Copa Libertadores tan competitiva como está pasando hoy, con realidades tan disímiles, es mucho. Y haber llegado a esa definición por penales y sobre todo a ese rendimiento en los partidos de vuelta con Boca, creo que da una evaluación como satisfactoria y aprendimos un montón de cosas también para las que vienen. Con respecto al campeonato uruguayo, no, Nacional tiene claramente la obligación siempre de ganar, ¿ah? Comenzamos de muy mala manera y eso después no nos permitió retomar. Entonces claramente es lo que estamos tratando bueno, ahora con este impasse vamos a demorar en tener la evaluación de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero estamos tratando de revertir esa situación que no es la que queríamos, claramente. Sí, el campeonato se corta justo cuando el presidente se reúne, da una charla, queda sobrevolando la idea de, bueno, quedan las últimas balas. ¿Es así o estoy equivocado? La reunión puntualmente, las reuniones, porque fueron dos que se dieron ese día, creo que lo han dicho mis compañeros, pero yo internamente la tomé como una cosa muy positiva. Fue una instancia donde lo primero que se intentó y lo primero que creo que Alejandro, el presidente, puntualmente lo logró, es unir las instancias, es decir, saber que podemos, los que tenemos un cargo gerencial o la directiva misma, estar permanentemente en la evaluación del cuerpo técnico y de los jugadores, pero somos todo uno y todos estamos detrás de lograr salir de ese pozo deportivo que a nivel de resultado y a nivel de rendimiento, y ahí no podemos esquivarle el bulto, estábamos en ese momento. Pero igual Balbi sale de esa reunión y deja entrever que es un partido más. Lo que claramente hizo el presidente con la presencia nuestra, del gerente deportivo y del cuerpo técnico institucional, en la charla con el cuerpo técnico, sí fue poner las cartas arriba de la mesa. Fue poner las cartas arriba de la mesa. Y no se hizo en ningún ámbito, digo, de discordia porque si hay algo que nosotros tenemos claro, y creo que esto no es discutible, es que hoy al frente del cuerpo técnico de Nacional tenemos a un gran deportista, a un gran entrenador, a alguien que es su tercer ciclo en Nacional, que no todo el mundo puede decir lo que Álvaro ha logrado, es decir, que en su tercer ciclo haya venido dos anteriores donde haya logrado el campeonato y haya logrado el campeonato en circunstancias complejas como la que es ahora, que además como futbolista fue un jugador reconocido, más allá de sus grandísimas valencias personales, también como deportista y como entrenador. Entonces claramente lo que se puso, la realidad es esta, sabemos que cuando uno toma decisiones a mitad de camino, nos tocó hacerlo y creo que debe ser parte también de lo que ustedes tienen preparado para hablar. Nos tocó hacerlo al principio de año con el cuerpo técnico de Zielinski. Hay que tomar decisiones y las decisiones se toman a partir del rendimiento y del resultado. Pero los jugadores, lo primero que nos manifestaron, o mejor dicho, le manifestaron al presidente, porque en esa reunión sí, a propuesta de Alejandro, fue entre el plantel y el presidente, es que ellos son conscientes de que los principales responsables de ese mal momento, como lo van a hacer o como lo fue el año pasado de los buenos, son los futbolistas. En algún momento el jugador dice, no es culpa mía. Yo no sé, capaz que vos tenés vestuario. Sí. Ah, ¿dicen? Sí. ¿Mirá? Tal vez no públicamente, tal vez no autoimpresión, sí. Igual no nos hubieras contado. No, pero ha pasado, digo. Pero si hubiera pasado ahora no hubieras dicho, mirá, sí, la verdad que los jugadores se quedaron callados. No, pero tampoco haría tanto énfasis en decir lo que te estoy diciendo. Te entiendo. Porque aparte los jugadores respaldaron a Gutiérrez. Porque aparte es una posición absolutamente creíble y la verdad, objetivamente. Nosotros tal vez ahora hemos tenido, y sobre todo en Copa Libertadores, reitero, un nivel mejor y también de eso fueron protagonistas los futbolistas.
Entonces hay que entender que nosotros somos males necesarios, somos herramientas que hacen que el jugador llegue a su mejor desempeño. Sebastián, el año pasado fue un año, claro, con lo de Suárez, fue de mitad de año hacia fin de año, fue un impacto, pero Nacional hasta la llegada de Suárez era un equipo con una línea futbolística, era un equipo que, o sea, probablemente, es incomprobable lo que voy a decir, pero tenía muchas posibilidades de ser campeón sin Suárez, ¿no? Después vi en esa situación. Pero seguramente si yo te hacía esta pregunta el año pasado, a esta altura vos me decías, Nacional tiene una característica, una línea, una manera de jugar, una intención. ¿Por qué este año no se ha podido lograr? Con buenos jugadores como tiene Nacional. Las razones nunca son una sola. No es por volver a un debate que fue un debate veraniego, fue un debate de principio de año, no estamos en el momento de darlo ahora. Nosotros intentamos continuar con el modelo de juego, con la contratación de Zielinski, e intentamos darle un tinte de mayor competitividad a nivel internacional. Esas fueron las dos grandes razones. Sí. Ahí empezaron a aparecer un montón de circunstancias que estuvieron muy vinculadas a la conformación del plantel, no de descoordinación, no de falta de información, como muchas veces se esgrimió de parte del entrenador, anterior estoy hablando, sino a puestos que no hemos podido cubrir. Digo, nosotros hicimos una estrategia, por ejemplo, voy a dar un ejemplo puntual para ejemplificar a partir de ahí, valga la redundancia. Nosotros hicimos una estrategia para la muy posible sustitución de nuestro golero, Sergio Rochet, que se pudo hacer. Se pudo elegir entre una serie de opciones que teníamos, elegir la que en nuestro concepto en ese momento era la opción número 1, tenerlo en el club los primeros 6 meses sabiendo que no iba a tener tanta actividad, pero que cuando le tocara jugar iba a tener todo eso. No lo pudimos hacer eso en otros puestos. Y después hubo una realidad. Nosotros hicimos apuestas deportivas desde el punto de vista individual que después no tuvieron el mayor rendimiento, por más que ellos hicieron lo posible por tenerlo. Eso fue claro. Sebastián, te voy a hacer una consulta que en realidad se lo preguntan muchos hinchas de Nacional, y es la situación de Maximiliano Perg, un zaguero que está siempre ubicado en el banco de suplentes, y sin embargo cuando viene la opción del entrenador de hacer un cambio de zaguero, siempre pone un compañero que naturalmente no es zaguero, pero que da una mano en esa posición, y Perg sigue quedando relegado al banco. ¿En qué situación llegó al club? ¿Por qué pasan los entrenadores y no se lo tienen en cuenta? A mí me cuesta mucho desarrollar sobre un futbolista, sea Perg o sea quien sea, específicamente. Pero sí les puedo contar cuál fue la estrategia. Entre el 2022 y el 2023, la zona de la saga central de Nacional se fue a 0. Es decir, se lo fueron todos los zagueros. Digo, es fácilmente, algunos por decisión del entrenador, otros por decisión del club, y otros porque, bueno, Nicolás Marichal, que tuvo su venta, Matías Laborda, que finalizó su contrato y prefirió no renovar. Tuvimos que renovar la saga central desde el punto de vista absoluto. Por lo tanto, no pudimos salir a contratar un zaguero o 2 zagueros que nos complementaran. Salimos a hacer un plan de contratación de zagueros donde se contrataron 4 zagueros y se ascendió 1. Nosotros de antemano esa planificación sabíamos que iba a terminar en que algunos de ellos iban a tener mucha actividad, por ser, pongámoslo ficticiamente, ¿no? en un ranking el 1 y el 2, o el 1, el 2 y el 3, y había otros que no tanto. Esa es la realidad que nos estamos enfrentando hoy. Esa es la realidad que nos estamos enfrentando hoy. Es decir, elevamos un paquete de zagueros con Daniel Bocanegra, Diego Polenta, Fabián Noguera y Maximiliano Perg, y el ascenso de Nicolás Ramos, que es un zaguero muy joven, el préstamo de uno de los zagueros que está en el plantel de Primera División, que es Mateo Anthony, y que al regreso del Sub-20 era un jugador que estoy hablando del sudamericano Sub-20, ¿no? Sí. Que por actuaciones podía claramente tener chances, pero la verdad que ante la propuesta muy seria de Liverpool, donde iba a tener mucha mayor cantidad, y en el desarrollo y el interés también del jugador, justo en ese momento estábamos negociando su renovación, él fue prestado. Y bueno, en esa batería de zagueros que le entregamos a los entrenadores, tanto a Zielinski como a Gutiérrez, después son ellos los que deciden. ¿Lo califican como una equivocación de contratación? Digo, porque no era la opción 1, me estás diciendo, no era la opción 2, pero tampoco es la 3 y la 4, no digo que no sea la opción 1. Es decir, nosotros elegimos un grupo de jugadores, reitero, para fortalecer, para rearmar una zona que estaba en 0, y después los entrenadores deciden quiénes son los que tienen más o menos. Sin duda, los zagueros no han decidido darle la cantidad de minutos que pero en lo previo tuya lo de Perg
¿Vos lo acercaste vos? Los procesos de evaluación y de contratación de los jugadores en Nacional son siempre iguales. Es decir, hay un proceso donde a veces se trabaja por propuesta y a veces se trabaja por respuesta. Es decir, a veces respondemos ante nuestras necesidades y salimos a buscar y queremos contratar a fulanito de tal, y a veces ante propuestas de terceros, puede ser un club que nos ofrezca un jugador o puede ser un representante, se analiza. Y los procesos no son personales. Si nosotros creemos o le ponemos la pastilla en cada uno de los jugadores contratados, entramos en un proceso demasiado personal, individual, que no vale la pena. Es decir, nosotros normalmente lo que hacemos es un proceso donde, y esto sí se vivió mucho a mitad de año, esto sí fue un tema de debate a mitad de año, donde no dejamos ningún estamento del club afuera. A ver, por ejemplo. No, porque seguramente venga más adelante. Es decir, nosotros tuvimos un montón de dificultades para contratar a mitad de año, sí, por cuestiones relacionadas, punto fundamental, punto número uno, al mercado. Al mercado. Eso es clarísimo. Está bien, pero es el mismo mercado en el que, por ejemplo, está Peñarol. Sí. Y sin embargo, Peñarol ha logrado contratar, yo creo mejor, esto es opinable y hay que esperar al final del campeonato. Pero con plata. Está bien. Mucha plata. Pero digo, entonces, más allá del mercado, es el momento de Nacional. A ver, Nacional responde por Nacional. Nacional tiene una planificación a nivel deportivo presupuestal que van de la mano. Nosotros no hacemos locuras bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Y dentro de ese plano, Nacional contrató. Las dificultades no era solamente por el mercado, yo nombré el mercado, pero ahora viene por coyuntura, por diferentes cosas, y también por una opción de promover ciertos juveniles, que también fue una traba en algún momento. Nosotros este año hemos logrado acercarnos mucho más al objetivo en cuanto a la promoción de futbolistas. Nosotros este año, entre Zielinski y Álvaro Gutiérrez, ascendieron 7 jugadores al plantel principal. De los 7, 5 ya han debutado oficialmente en campeonato uruguayo. Parámetro que no pudimos o no hicimos tanto énfasis el año pasado y que de repente pasa desapercibido para la mayoría de la gente. Nosotros el año pasado tuvimos un solo ascenso y un solo debut, que fue el mismo jugador que fue Renzo Sánchez, que lamentablemente está dentro de la lista de los, en mi concepto, de los jugadores fundamentales que se lesionaron. Pero y Fagundes, ¿no? ¿El año pasado? No, ya había tenido un debut. No, había debutado en el 2021 con Martín Ligüera. Igual de los 7 que vos marcás, al día de hoy juega uno casi. Sí, pero ya están en un proceso, porque ahora voy a la explicación de lo anterior. ¿Por qué no te cuento a Fagundes o a Marichal, que realmente se potenciaron el año pasado, en el 2022? Porque esos procesos son procesos que no son, muy rara vez se dan una temporada. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Es decir, si esos 5 debuts, que hoy, como dice Martín, está jugando normalmente Thiago Helguera, sí, con muy poca participación Facundo de León. Bueno, Bruno Damiani debutó este año y ha tenido participación. Chagas ha jugado muy poco. Bueno, inverso. Esos jugadores a ver, deportivamente no es planificable que su debut, su ascenso, su debut y su consolidación se den el mismo año. Porque son procesos estratégicamente pensados para un par de años. Es decir, en el 21 le tocó debutar en el 21 le tocó debutar a Marichal. Me acuerdo en aquel momento con Alejandro y fue bastante cuestionado. Y después terminó siendo un zaguero fundamental. Y no explota en el año que sube, la mayoría de los casos. Se consolida. Hay excepciones, como en todo hay excepciones. Bueno, esas son las figuras, ¿no? Exactamente, generalmente alguno que explota. Bueno, es que Helguera es una excepción, un chiquilín de 17 años que suba. Sí, pero y que sea es una excepción por la edad. Pero Sebastián, ahí lo de Helguera, realmente vos con tu análisis, ¿era lo ideal hacerlo debutar ahora o las circunstancias llevaron a que los tiempos se apuren? No, ninguna de las dos cosas. No fueron las circunstancias, fue su rendimiento. Su rendimiento puro. Ustedes tienen la posibilidad de ver la obra de teatro. Sí. No pueden ver los ensayos. Es un chico que, viéndolo de lunes a viernes, desde su par, que está al costado, dice, ¿qué pasa acá? Claro. Le voy a comentar un pequeño análisis que hace nuestro equipo de inteligencia deportiva, de análisis deportivo. Normalmente es el jugador que tiene más conexiones con otros, y sobre todo con los jugadores que tácticamente son inteligentes o que son los que definen el juego. En la salida del fondo, sí. Polenta y Bocanegra, y
y en la transición al último tercio, Diego Zavala. Normalmente el jugador que tiene más interacciones con ellos es Thiago. Juntador de pases. Es un jugador muy inteligente a pesar de... Pero no su se edad. apuró por la lesión de No, Ginela. no. Le puede pasar un montón de circunstancias. Era un hombre fundamental ahí. Pasaron un montón de circunstancias, Sí. pero esas circunstancias pueden haber sido cubiertas por otro jugador, fueron cubiertas por él, reitero, por su rendimiento, por sus condiciones. Vos no querés nombrar, o sea, nombres propios no, por encima de Montiel, por ejemplo, pero lo que voy es... Y de otros más. También ayudó un contexto. Ginela muy peleado con el tema de la salud física en los últimos meses. Absolutamente. Jonathan Rodríguez, lamentablemente, con algunos temas musculares. Yo creo que el contexto también ayuda. Permitime dudar, Sebastián, si Álvaro Gutiérrez daba el paso de gestionar esta cantidad de minutos con Helguera con plantel completo. No, yo creo que no. Normalmente, lo primero y fundamental que queremos aclarar que en el caso de este jugador no a nivel de nacional, a nivel del fútbol uruguayo y del mundo, es una excepción que un jugador de 16 años, ahora ya está en los 17, participe activamente en un equipo que tenga la obligación de pelear por sus campeonatos y vayan a la liga que quieran ir. ¿Ah? Y los que están son justamente lo que estábamos hablando, que se llama Martín, las excepciones. Aquellos que después, si continúa ese proceso medianamente igual, terminan siendo las grandes figuras a nivel mundial. ¿Ah? El hecho de que Thiago se haya mantenido en el plantel principal ya habla de sus cualidades. Y que después, en el momento de tomar la decisión, donde entran las variables de la lesión de los compañeros, hayan apostado a él, las confirma. Sí. Sebastián, te hago una pregunta que puede resultar incómoda, pero algo dijiste recién que me lleva a hacerte la pregunta. Vos dijiste, Nacional se pudo dar el lujo, entre comillas, de, sabiendo que Rochet tenía un tiempo limitado en el club porque iba a terminar saliendo, pudo ir preparando a Hichazo. La gerencia deportiva muchas veces tiene que hacer eso, tiene que prever situaciones. Siempre, no muchas veces, bueno. siempre. Entonces, lo que está en el aire, Sebastián, es que a Gutiérrez le queda un partido. ¿Ustedes ya están trabajando en un plan? No. Dos o tres cosas que son claras. Porque si no, reitero lo primero que le respondí a Martín cuando me fue esa pregunta. Si nosotros pensamos que la reunión del presidente fue para disociar las partes de Nacional, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Nosotros estamos convencidos de que, y con este parate que hubo en el medio más aún, de que es con Álvaro, es con este cuerpo técnico y es con este plantel que vamos a salir a él. Pero el propio Gutiérrez dijo en conferencia de prensa que él entiende las circunstancias en las que estamos, a nivel fundamentalmente de la tabla anual, porque en la clausura estamos todos bastante más entreverados y van nada más. Y sobre todo por el desaprovechamiento de las oportunidades. Porque ahí es donde Nacional no ha colmado. Falló. Pero, ¿por qué Nacional tendría que cambiar ahora, cambiar la manera de jugar, empezar a contar resultados cuando tuvo tiempo de trabajo? No sé cuánto lleva Gutiérrez, 3 meses más o menos. Sí, no, con las características que hemos tenido ahora, no. Bueno, sin fútbol no, ni hablar, pero también tuvo un parate entre un torneo y otro. Exacto, sí, pero para nosotros no existió ese parate. Claro. Teníamos el fin de semana libre y ahí... Teníamos el desafío de la Copa Libertadores. Pero ¿de qué te agarrás vos? ¿Convencer a la gente de Nacional y decirle que ahora sí va a haber algo mejor a lo que veía? Primero porque creo en este plantel. ¿O porque vuelven jugadores? Bueno, y ahí voy a lo otro. Nunca vamos a plantear, ni de parte del club, de la gerencia deportiva, de la directiva, de los entrenadores y mucho menos los futbolistas, excusas al rendimiento. El resultado es competitivo, es otra cosa, al rendimiento. Nunca vamos a plantear. Ahora, desconocer que el año 2023, como el 2022 y sobre todo el segundo semestre, como decía Fernando o Mauro por el tema de Luis Suárez, pero reconocer que el 2023 va a quedar marcado, tal vez como en algunas cosas, yo le voy a decir personalmente porque lo siento así, como el peor año en cuanto a un montón de cosas que son realmente importantes. Y pensar que eso no influye en lo deportivo sería ser demasiado ciego y no ver la realidad. A nosotros se nos fue el compañero más compañero que teníamos, más allá de su cargo en el club. Y eso hace mella. Eso hace mella. Por donde lo mires hace mella. Y reitero, no solo por su cargo en el club, porque la verdad que ahí la estructura dirigencial que tiene Nacional, la actitud personal de
del actual presidente de tomar el desafío hizo que el club siguiera andando. Y que esta estructura y esta misma comisión directiva, que lleva 4 años, si tomamos los 3 primeros, y 4 años y medio, Sí. siguiera conduciéndose y el club no se moviera. Pero en lo humano, en perder, reitero, a ese compañero de pelea que teníamos todos los días al lado nuestro, fue un sacudón al que yo personalmente todavía no me recuperé. Pero ahí Gutiérrez perdió a Después, su bastión. perdón, todo el club perdió. No, pero O te voy a contestar por mí. Claro. Yo me siento muy cómodo con esta comisión directiva. Yo conocí a Alejandro Balbi mucho tiempo antes que a los demás directivos y trabajo con él yo hace 9 años que estoy en Nacional. Pero vos, Sebastián, pero Álvaro Gutiérrez, en determinado momento, él no agarró Nacional, bien clarito lo voy a decir, porque él no, porque ni Balbi ni de Curnex, por más que públicamente te hablen de otra cosa, no era el técnico preferido. Y José Fuentes lo trajo, lo respaldó la directiva, pero se le fue el presidente que respaldaba claramente a Álvaro Gutiérrez. Es la realidad. Y no solo en honor a José, sino en ese plan que teníamos, se lo respaldó Álvaro ahora. Y se está tratando y se está logrando que esa relación personal sea la misma. Y todos los días tratamos, pero a las personas no las podemos sustituir. Y además de eso, a nivel de, por ejemplo, de lesiones, Nacional tiene un nivel lesional que se controla mucho. Ya hace más de 2 años que estamos con una exigencia a nivel del control de las lesiones muy alto, que maneja muy bien nuestro jefe de área médica, Álvaro Arzuaga, y nuestros preparadores físicos del área funcional. Y este año nos duplicamos la cantidad promedio, estamos en el doble prácticamente del promedio, no diré el doble, pero en un 70% por encima de las lesiones graves. Fue un año muy especial. Las lesiones graves son aquellas que se consideran que la recuperación del jugador es superior a 28 días, ¿no? Sí. Es decir, Sánchez, Carneiro, Ginela, la lesión tendinosa de Jonathan Rodríguez, la esguince de rodilla de Jonathan Rodríguez, tuvo 2 lesiones, un jugador que para mí es fundamental, tuvo 2 lesiones grandes. Gigliotti, una lesión tendinosa, es decir, tuvimos 8 lesiones, de las 27 lesiones que tuvimos en el año, 8 fueron de carácter grave. Esos parámetros, y no entro a la cualificación del futbolista que se lesionó, porque si voy a eso, subjetivamente es mucho peor, porque no hay duda, y eso ha sido respaldado por ustedes mismos desde el punto de vista del análisis, que a mitad de año la gran contratación, o por lo menos la gran apuesta que habíamos hecho, era la de Gonzalo Carneiro. Claro. Y nos faltó en partidos fundamentales. Y bueno, después es una meta verdad saber qué hubiera pasado si Carneiro hubiera estado contra Boca. Y bueno, y cargamos con esa realidad también. Y después otras cosas que han pasado en el último tiempo que bueno, que hay que saber sobrellevarlas. Sebastián, Faúndez es un precio de Nacional, un jugador formado en la casa. Cuando apareció con unas condiciones brutales. No faltó quien lo pidiera para la selección. Hoy llama la atención ese momento, y llama la atención que a veces aparece, a veces desaparece. Yo imagino que hay cosas que no me podrás contar, pero sí te pregunto por la preocupación que pueda tener Nacional para recuperarlo. Sí, absoluta. Es un gran jugador, un jugador que culminó su proceso formativo en Nacional, que había hecho en otros 2 clubes, y que cuando le tocó estabilizarse en primera división el año pasado con Pablo, y dentro de esa estructura y dentro de ese modelo, la verdad que tocó el máximo rendimiento, y es un máximo rendimiento al cual tenemos que volver a exigirle. Está toda la estructura del club intentando que vuelva a ser el que es, no el que fue el que es, pero el primero es él y su familia, están abocados a eso, la gente que lo acompaña también, y bueno, ahí no queda más que... En eso también creo que el conductor de este momento, que es Álvaro, y su cuerpo técnico, también lo maneja muy bien, así que tengo esperanza. Sin embargo, el otro día en conferencia dijo que capaz que algo que le podía hacer bien a Faúndez era ir al Panamericano, y pocas horas después hasta fue titular en los entrenamientos. ¿Ese cambio se debió a algo en especial? ¿Empezó a rendir de manera distinta en las prácticas? A ver, seamos claros, nosotros pusimos nosotros cuando la AUF nos entrega la lista de jugadores elegibles, cuando vamos a las reuniones, que
porque la verdad que muchas veces salen las resultantes, pero yo quiero aclarar que desde el punto de vista de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el proceso fue muy claro, muy claro. Después podemos estar o no a favor o aportar el 100% de los jugadores que nos solicitan, el 50% o el 10%, pero el proceso fue muy claro. Fue muy claro a partir de las comunicaciones y fue muy claro a partir de que nos invitaron a una reunión donde nos dijeron las cosas. Lamentablemente, después de una reunión donde son invitados 20 equipos, terminamos yendo 6. Pero bueno, nos invitaron. Y hubo 2 equipos que no contestaron, que la AUF le mandó la lista de los jugadores que querían o mails de los jugadores que querían. Hubo 2 equipos que no llegaron ni siquiera a contestarle a la AUF si estaban a fin de ceder esos jugadores u otros. O sea, hubo 2 equipos que ni siquiera le contestaron a la AUF. Pobres jugadores lo de esos equipos, ¿no? Sí, sí. Que capaz que se perdieron la posibilidad de jugar por lo menos un torneo panamericano con Uruguay. Pero ¿por qué Fagundes no estuvo? ¿En Si dónde? al parecer... ¿En dónde? ¿En la citación? Sí. Lo contestó el director de selecciones, porque no lo citaron. Nosotros lo pusimos como elegible. Y estaban en todo su derecho. O sea que no lo quiso en este caso el entrenador de la... Desconozco los Nacional pormenores. no dijo por al eso. final de que no. Bueno, es una Nacional noticia. lo puso en la lista como elegible. No, pero lo reconoció así. No, Jorge, pero vos hace sabés que, unos días. ¿sabés lo que? La verdad que no lo había escuchado. Interpreté de que Nacional en el final dijo, pará, lo voy a precisar para el campeonato. Y yo personalmente lo entiendo. Claro. Y no lo pusieron en la lista de convocables. No, Nacional lo puso como elegible. Pero Nacional puso como elegible 7 jugadores, fueron citados 6, pero reitero, está en todo su derecho. Sí. Y otra cosa, esta lista es una lista abierta. Esta lista puede sufrir modificaciones. O sea, podría para estar un lado o Fagundes. para otro. Para un lado o para otro. Eso Alguno que está que salga y Eso lo alguno hemos que está no. acordado con otra de las cosas que se acordó con la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde, por ejemplo, se cedió que en la fecha, ojalá haya fútbol en esa época, ¿no? Pero que en la fecha del 14 de octubre los jugadores que al principio no podían jugar ahora pueden jugar. El AUF cedió en eso. Y también es una lista de ida y vuelta, porque la lista oficial... A mí me tocó participar en un juego panamericano con Uruguay en el 2012 en el cuerpo técnico de selecciones juveniles cuando yo trabajaba ahí. Y nosotros, el técnico era Juan Berseri, nosotros concurrimos a ese panamericano en 8 entrenamientos. De los 8 entrenamientos que concurrimos, los jugadores de equipo grande concurrieron a 4 de esos 8. Es decir, esto es histórico. ¿Por qué? Porque no hay obligatoriedad por no ser un torneo FIFA y porque hay ciertas... muchas veces Uruguay en épocas anteriores ha competido con jugadores hasta de OFI en Panamericanos. ¿Cómo le cayó esto a Fagundo? ¿Charlaron con él? Sí, lo charlábamos todos los días. Sí, lo charlamos todos los días. Y vos como parte de Nacional, pero aparte con una función muy importante, pero hasta desde lo humano, ¿vos qué pensás que sería mejor para Fagundes? ¿Recuperar o intentar recuperar el nivel en Nacional o tener esos días en el Panamericano como para cambiar de aire? Acá es claro que... Pero ya lo contestó. Del momento que lo pusieron en la lista, Claro, ya está. ustedes entendían que lo mejor Nosotros para él era creíamos eso. que esa instancia, en paralelo a todo lo que está haciendo Nacional, podría ser positiva para él. Y el primero que lo entendió fue el técnico. Mire, un tema, no es una crítica nacional que un campeón del mundo como Chagas no pueda ser, cuando digo integrante del plantel, sé que entrena con el plantel, pero integrante de opción de cambio, banco de suplente, ¿no es un error de Nacional que no puedan hacer integrar a un jugador que fue campeón del mundo? Entiendo la pregunta. El error de Nacional sería no tenerlo valorado desde el punto de vista de, por ejemplo, la divisional donde entrena, darle las oportunidades, etc. Después termina siendo decisión del entrenador. No estamos en una circunstancia deportiva de que nos esté sobrando nada como para no apostar a lo que realmente el entrenador quiere. Seríamos incoherentes. Acabamos de hablar hace 5 minutos de que la realidad de hoy es que nosotros tenemos que ganar el próximo partido y tratar de rápidamente acercarnos a los primeros lugares del anual. Para eso hay que darle al entrenador el 100% de libertad que toma. Yo lo único que les puedo decir es que él cuenta con las mismas posibilidades que los demás y que sí, que en este momento no va a estar siendo de las primeras opciones, pero tenemos total confianza en que va a ser así. Me imagino, pero no va ni al banco. Sí. Muchas veces no ha ido al banco, sí. Me quedé con una del periodo de pase, Sebastián. Nacional, en las contrataciones, ¿contrata lo que quiere el club a sugerencia tuya o contrata lo que pide el entrenador? Nosotros tenemos una planificación que se hace con mucho tiempo,
Yo sé que esto parece por la galería una contestación, pero es real. Nosotros, por ejemplo, la próxima semana tenemos una reunión pensando en 2024 y pensando en segundo semestre 2024. Ahora, eso no se hace a espalda del entrenador. Entonces el entrenador termina haciendo. Creo que este año no, voy a ir al periodo de pases de mitad de año, para hacerles más fácil. A nosotros, el equipo de gente que trabaja, a mí me toca ser de repente la cara visible o la persona a la cual se refiere, pero no soy yo, hay un grupo de gente trabajando muy grande, donde ese grupo de gente que trabajó evaluó 134 jugadores. De esos 134, la gran mayoría, o por lo menos un tercio y pico, fueron casi la mitad, más de la mitad, perdón, fueron descartados. Se elevó, si no puedo cometer algún error, pero más o menos 66 jugadores. Es decir, se pasan 2 o 3 filtros y después se le pasa al entrenador. Pero hay filtros previos. Pero le tuviste que decir, por ejemplo, a Álvaro Gutiérrez que no, a algún jugador que te pidió. En las reuniones que se hace donde participa el entrenador, no es que yo le diga que no. Hubo jugadores que de repente el cuerpo técnico planteaba y que nosotros no estábamos de acuerdo. Bien. Y hubo jugadores que nosotros planteamos que el entrenador no estuvo de acuerdo. Y ahí le haces caso siempre al entrenador. No se trajo a ningún jugador. Ha pasado, no es este el caso. No se trajo ningún jugador a mitad de año que el entrenador no haya autorizado a traer. ¿Con Emiliano Velázquez hubo primero un no y después un sí? No, con Emiliano Velázquez lo que hubo era una necesidad de traer un zaguero ante la ida inminente de Noguera, que estuviera pronto y jugara los partidos con Boca, donde se manejaron 11 zagueros, uno de esos era Velázquez, y no era el momento. Es más, la devolución del entrenador no es momento porque este chico viene, ustedes bien lo saben. Sí, una lesión. Pero sí pensemos en Velázquez para mediano y largo plazo. Entonces dejamos pasar el momento de Boca, hicimos la contratación. Nosotros estamos hablando con Emiliano y con su agente hace más de 2 meses. Si el campeonato volviera el fin de semana que viene, que creemos que no va a volver, Nacional, ¿a quién no tendría? Para el fin de semana que viene no tendría a Sánchez. ¿El 30 o el 7? No, el 30, primero el 30. Sí, creo que somos seguros Sánchez. Carneiro. Sí, creo que Carneiro. ¿Y Velázquez? No, Velázquez ayer hizo 70 minutos de fútbol. Ayer sanitariamente está. Para pensar que Velázquez esté pronto, no. Está sanitariamente. El otro, el 6 o el 7. Ahí tenemos esperanza de poner. Me faltó José Alberti, que está recuperándose de una esguince de rodilla, pero creo que puede estar. Pero Carneiro, Sebastián, ¿cuál es la lesión de Carneiro? Porque se fracturó, no hay mucho. Se fracturó. Listo. O sea, pero ¿y va a poder estar después de la fractura? Sí, fue una fractura muy leve. ¿Y Franco Romero? No, está en condición. Ayer hizo 70 minutos de fútbol. Sebastián, me quedé pensando en algo que... Disculpa, Fernando, porque cuando es un tema sanitario me gusta ser muy claro. Tuvo una fractura de peroné, una fractura que fue una incidencia de juego, realmente desafortunada, que fue una fractura sin desplazamiento, si no hubiera tenido cirugía, no tuvo cirugía, se fue por la recuperación mediante inmovilización, yeso, y ha formado callo, viene muy bien, está trabajando excelentemente primero trabajó con la sanidad, ahora trabajando con Julio Moreno, viene muy bien, gracias a Dios, y pensamos que pronto lo podemos tener. No, porque hablaste hace un rato de propuesta y respuesta a la hora de refuerzo, más que nada. Hablo de transferencias para Nacional. Yo te pregunto, con honestidad te lo pregunto, ¿en el 100% de los casos de los extranjeros es porque aceptan un ofrecimiento? ¿Hay algún caso que vos recuerdes, que nosotros fuimos a buscar, que vos hayas ido a buscar un extranjero? A Gabriel Baos te lo ofrecen. El mérito está en que traes un jugador... Te digo de lo último, Antonio Galeano. Nosotros cuando se venía la incipiente salida de Alfonso, le dimos al equipo de gente que trabaja con nosotros. Necesitamos cubrir a Teresa con un jugador de estas características. Le dimos solamente las características. Y ya. Y claro, en cuestión de unos días consiguieron varios nombres y fuimos por ese. Pero debe haber algún otro, Ahora no me pero acuerdo. La mayoría de los casos son ofrecimientos. La gran mayoría de los casos son ofrecimientos, sí, de cuando son extranjeros. Baez, Noguera, Bocanegra. Noguera lo trajo. No, Bocanegra no. Bocanegra fue pedido por el cuerpo técnico de Zielinski. Nos comunicamos nosotros. Noguera también. Si no mal recuerdo, sí, pero Noguera también coincidía que había una propuesta, es decir, había quedado sin contrato. Si no mal recuerdo, en ese momento
como Antonio Galeano, tenían hasta contrato vigente, es decir, fuimos nosotros por ellos. Y no me puedo acordar de un otro, pero estoy seguro que debe haber, Es decir, pero Bien. entiendo tu pregunta, para el mercado extranjero, normalmente es mucho más grande, más inabarcable, y Nacional, por una cuestión, Nacional como todos los equipos del fútbol uruguayo, tenemos la posibilidad muchas veces de contratar extranjeros cuando la oportunidad económica aparece, sí, la relación es mayor a las propuestas. Sebastián, muchas gracias por haber venido con nosotros y haber hablado de todos estos temas. Óptica Brioso te obsequia este par de lentes. Muchísimas para que los gracias. disfrutes. Hay que probárselos, no hay vuelta. Sí, Es marca registrada. Ahí hay presión de Oscar que te tiene al lado. esperemos Mirá, Gama, poder escucha. usarlo en una cancha de fútbol. Ojalá, prontamente, ojalá. porque Que vuelva pronto. si hay una cosa que queda claro es que la parte política se encargan los dirigentes, digo, pero que nosotros desde el punto de vista deportivo queremos jugar, queremos rápidamente volver al ruedo. Bien. A ver cómo quedan. Quedan Ahí bien, está. quedan bien. Mirá, combina Espectacular. Llegás a los céspedes así, con el saco que tenés. imagínate. Seguramente.